En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber desde dónde os trasladamos, bueno, pues esas iniciativas, esas medidas y todo lo que nos parece que es, digno de poner sobre la mesa durante estos 30 minutos. Hoy vamos a hablar con Pedro Jiménez, que en esta ocasión va a ser telefónicamente, ya que, en estos momentos se está ocupando plenamente en esa dedicación a sus obligaciones y sus responsabilidades como coordinador provincial de Izquierda Unida y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Huelva. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, Menchu. Bueno, sabemos que precisamente, como hemos anunciado, es necesario conocer de primera mano, también es el trabajo que realizan las diversas formaciones políticas y en esta ocasión, Izquierda Unida, que también tiene un papel fundamental en el Ayuntamiento de Huelva. Pues sí, en primer lugar, lamentar no poder estar en directo hoy con vosotros, pero en cualquier caso encantado de poderlo hacer telefónicamente, como siempre, claro. Bueno, Pedro, me parece que podíamos, aunque ya han pasado unos días, desde ese 14 de noviembre, valorar, ¿no?, desde Izquierda Unida esa huelga general. Sabemos que tu formación no solamente secundaba, esa huelga, sino también ha formado parte de los piquetes informativos, ¿no? Bueno, sí, lo que hay es un compromiso muy claro de Izquierda Unida con la defensa de los intereses de la mayoría social y de los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido lo que hemos hecho ha sido ponernos, como siempre, al servicio de los sindicatos de clase que convocaban esta huelga general y tratar de ser lo más útiles posible. Hemos secundado la huelga, por supuesto, hemos formado parte de los piquetes informativos y hemos participado muy activamente en la manifestación que se convocó ese mismo día por la tarde. Uh-huh. Además, incluso, se toma la iniciativa para este próximo mes, en este mes de noviembre, este próximo pleno que tendrá lugar a finales de este mes, también desde Izquierda Unida se quiere presentar una moción, ¿no?, en contra de esa reforma laboral que al final no remedia la situación de más de 6 millones de parados, que estamos ya en esos límites, sino además, son unas medidas totalmente antisistema, ¿no? Sí, lo que hicimos en el pleno último fue precisamente registrar una moción de apoyo a la huelga general y en contra de la reforma laboral, porque contrariamente a lo que dijo el gobierno para justificar la aprobación de la misma como excusa, que era que se iba a crear empleo, lo que es evidente y los datos demuestran es que no solamente no ha servido para crear empleo, como ya denunciamos en su día, sino que ha servido justo para lo contrario, para destruir más empleo, ¿no? En la provincia de Huelva ya son más de 80.000 las personas que están en paro, en el conjunto de Andalucía más de 1 millón y en el conjunto del Estado 6 millones aproximadamente, con lo cual estamos ante una reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido abaratar el despido y deteriorar aún más las relaciones laborales. Uh-huh. También ya continuando con esas mociones a presentar, tenemos que hablar también de este drama que son los desahucios. Andalucía va a la cabeza en viviendas libres que pasan a estas listas. Estamos viendo y estamos asistiendo, que sigue progresando esas cifras, que ya van por las 68.000 ejecuciones hipotecarias. Por lo tanto, son medidas vergonzosas las que hasta ahora nadie ha tomado en cuenta, y ahora también se puede decir que las que se están tomando recientemente tampoco solucionan definitivamente el problema, ¿no? Para nada. Nosotros ya hemos denunciado que el decreto que ha aprobado el gobierno, además de llegar tarde, no resuelve el problema, y el problema es que hay que cambiar una ley hipotecaria que es total y absolutamente injusta y que hace que los bancos que están recibiendo en este momento dinero público, sigan aprovechándose de la situación de paro, de desempleo de una parte importantísima de la población, ¿no? Nosotros lo que decimos, y hemos registrado una moción para este pleno en ese sentido,
es que de entrada hay que aplicar una moratoria sin ningún tipo de condiciones, y en segundo lugar lo que hay que hacer es modificar esta ley hipotecaria para impedir que los bancos se sigan aprovechando de la situación de desamparo en la que en este momento se encuentran millones de personas, ¿no? Y que está haciendo que no solamente pierdan sus viviendas, sino que además tengan que pagar intereses de los procesos y además la diferencia de la deuda que tienen adquirida con esas entidades financieras, con los bancos. Uh-huh. Además, también queréis recoger firmas, ¿no?, para poner en marcha esa iniciativa legislativa popular, como es la dación en pago y promover alquileres sociales, ¿no? Bueno, llevamos ya tiempo recogiendo firmas para esa campaña y hemos registrado en el Congreso de los Diputados ya bastantes iniciativas desde hace años en relación a este tema, ¿no? Lo sorprendente, lo vergonzoso es que hasta este momento tanto el PP como desgraciadamente el PSOE hayan estado votando en contra de esas iniciativas que Izquierda Unida ha registrado, ¿no? Y que ahora, sin embargo, pues pretendan de alguna forma amortiguar en cierta medida con la aprobación de este decreto, que para nosotros, insisto, es completamente insuficiente y por supuesto es un decreto que no soluciona ni mucho menos el problema de los desahucios, ¿no? Uh-huh. Llama la atención que se rescaten esas entidades financieras y no a las familias, ¿no?, y a las personas que están en este momento sobreendeudadas. De hecho, definitivamente se puede decir que se le está condenando a esa marginación social y no salir en la vida, ¿no?, de esa situación. Sí, es una vergüenza y es un escándalo que se le estén inyectando cientos de millones, miles de millones a los bancos, a las entidades financieras que además son las responsables directas de esta crisis, que son quienes han especulado con el suelo, quienes han especulado con el dinero, quienes se han estado enriqueciendo durante muchos años y que en este momento se les estén inyectando miles de millones y sin embargo a la ciudadanía en general lo que se esté haciendo sea precisamente lo contrario, ¿no? Aumentándoles el IVA, aumentándoles los impuestos, recortándoles las prestaciones y habiendo un trasvase de dinero público hacia esas entidades financieras que sitúan además a las administraciones en una situación de dificultad económica tremenda, ¿no? A las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, se les están obligando desde el gobierno central a aplicar unas medidas de ajuste y de recorte, tener que recurrir además al crédito privado pagando grandes intereses a las entidades financieras, cuando lo que debía de hacerse era justo lo contrario, ¿no? Tratar de aumentar los ingresos para no aplicar una política de recortes ni de ajuste y que además pagasen desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de los impuestos, pagasen más quienes más tienen y no recurrir a la subida del IVA, que es la subida, vamos, que es el impuesto más insolidario y más injusto que existe, ¿no? Uh-huh. Porque castiga a todo el mundo por igual con independencia de cuáles sean sus ingresos, ¿no? Ahí es donde están las diferencias profundas entre las propuestas que hacemos desde Izquierda Unida y lo que viene haciendo en este momento el gobierno del Partido Popular en Madrid, ¿no? Uh-huh. También nos tenemos que centrar en lo que ocurre ahora a nivel local. Y lo digo porque, aparte del drama de los desahucios o la situación de desempleo, que tenemos que hablar, que aquí en la provincia ya va por 62.000 y si nos centramos en la capital, pues es el 34% de esta cantidad. Y la maltrecha situación que están pasando miles de familias, bueno, pues saltan a la luz noticias como la que en un municipio como Huelva, que tiene menos de 150.000 habitantes, bueno, pues nuestro alcalde sea el mejor pagado de España, ¿no? Y bueno, y eso de alguna manera crea esa decepción con nuestros políticos, los que están al frente de nuestra ciudad, en este caso, y que no hay esa empatía, ¿no? Que a todos nos piden que arrimemos el hombro en estos tiempos y vemos que unos más que otros. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la gente debe diferenciar a unos políticos y a otros, ¿no? Uh-huh. No es justo que cuando hemos estado atravesando una época de bonanza económica y cuando entraba el dinero a expuertas en el Ayuntamiento de Huelva, el señor alcalde se paseaba por las barriadas porque, bueno, había dinero para justificar esa política populista del señor alcalde y en todos sitios era bien recibido, y que cuando vienen las vacas flacas, como en este momento,
se generalice diciendo que todos los políticos son iguales, ¿no? No es así. Lo que tú decías de que el señor alcalde de Huelva es de los alcaldes mejor pagados de España es una realidad objetiva, es un hecho cierto. Lo que tú decías es real, es verdad. Hay otros alcaldes de otros signos políticos distintos que tienen una concepción mucho más austera de lo que debe ser la política y sus sueldos son unos sueldos más normales, digamos entre comillas, y después hay actitudes que son bien distintas, ¿no? Yo lo que puedo decir es que en los cargos públicos de Izquierda Unida cobramos un salario que es el mismo que cobrábamos antes de entrar a ostentar ese cargo. Mi sueldo en el Ayuntamiento de Huelva, con independencia de la asignación que yo tengo como portavoz, es el mismo que tenía antes de entrar, y sin embargo, bueno, pues eso contrasta con la actitud que mantienen los miembros del equipo de gobierno, que en este caso, bueno, pues lo que ganan es lo que se llevan para su casa como sueldo, como retribuciones, ¿no? Creo que hay que separar, que no hay que generalizar, y sobre todo hay que señalar que efectivamente esa afirmación que tú hacías de que el alcalde de Huelva es de los alcaldes mejor pagados de toda España es una observación que es real y que es cierta. Como digo, son pues esas noticias que nos aparecen en los medios en primera plana, ¿no? Y me parecía objetivo y además de recibo ponerla en evidencia en el programa de hoy. Si te parece, podemos hablar también de los presupuestos andaluces. Es el los primeros presupuestos que Izquierda Unida y el Partido Socialista van a afrontar en este gobierno andaluz. Y cabe destacar que están pendientes de adelantarse un poco a la situación económica que estamos viviendo, pues crear esa comisión política para, sobre todo, determinar esas partidas que serían intocables, ¿no? Para que hubiera como una barrera de protección. Bueno, hemos dicho que los presupuestos del 2013 siguen siendo unos presupuestos de resistencia frente a lo que viene del gobierno central, que son recortes y ajustes, y lo que hemos tratado por todos los medios es que esos recortes tengan la menor incidencia posible en el conjunto de nuestra tierra, en el conjunto de Andalucía, ¿no? Al mismo tiempo, lo que estamos reclamando es que desde el gobierno central se tiene que cumplir con las inversiones que están recogidas en la adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía y que el gobierno no está respetando. Y lo que hemos pretendido también desde Izquierda Unida es que estos presupuestos del año 2013, que son los primeros en los que Izquierda Unida participa, tengan ese tinte de izquierda, tengan ese tinte progresista que conlleva nuestra política y nuestros compromisos electorales, ¿no? Lo que dijimos es que queríamos que hubiese un giro hacia la izquierda en las políticas de la Junta de Andalucía, que hubiese un giro hacia lo social en esas políticas, y eso es lo que hemos pretendido con la elaboración de los presupuestos del año 2013. Uh-huh. Tenemos, si te parece, tiempo para hacer un repaso, de esas mociones y ese pleno del mes pasado, donde se ponía en evidencia, esos problemas que está apareciendo y presentando la empresa municipal de transportes urbanos, Entusa, y desde el partido, desde vuestra formación política, desde Izquierda Unida, se está viendo esa amenaza de privatización que no tendría o no arrastraría ese beneficio a la empresa, sino a obtener beneficios, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos defendido el que los servicios públicos se presten desde el ámbito público y siempre hemos estado en contra de las privatizaciones. Ya denunciamos en su día, cuando se vendió el 49% de las acciones de Aguas de Huelva, que eso iba a significar un aumento del precio del agua y que al mismo tiempo no iba a mejorar de ninguna manera el servicio. Que la privatización tenía una lógica nada más, que era la rentabilidad económica de la empresa que compraba esas acciones, y lo que estamos viendo en la práctica es la confirmación de aquello que dijimos. Lo que ha significado la venta de ese 49% de las acciones de Aguas de Huelva ha sido el aumento del precio del agua para satisfacer
los beneficios que se recogían en ese contrato y que le daban ya a Aguas de Aquagés, a Aguas de Barcelona, 2 millones de euros de beneficios netos simplemente por la gestión de la empresa. Y con Entusa ocurrirá, si no lo evitamos, exactamente lo mismo. La privatización de la empresa conllevará, por una parte, un peor servicio, un aumento del precio de ese servicio, un recorte de los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo un deterioro de las relaciones laborales. No va a aportar desde luego nada bueno la privatización de Entusa si se lleva a cabo, y desde luego no estamos de acuerdo, nos hemos opuesto y nos opondremos a que el Ayuntamiento de Huelva cree las condiciones adecuadas para que se pueda llevar ese proceso de privatización, que no son otras que rebajar el sueldo al 50% de los trabajadores de Entusa, cargarse el convenio colectivo que está en este momento vigente y que ha costado muchos años de lucha de los trabajadores de Entusa, y al mismo tiempo ajustar la plantilla para que la empresa que se haga cargo de la misma se encuentre una plantilla saneada, una empresa saneada desde el punto de vista económico, con unos salarios bajos, con un convenio colectivo a su medida y con una plantilla aligerada. No estamos de acuerdo con eso, lo hemos denunciado y por supuesto nos vamos a oponer si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva sigue apuntando en esa dirección, que es lo que parece, ¿no? También sabemos que se aprobó esa subida del agua para el próximo enero, que supondrá esa subida en la factura de un 10,3%, ¿no? Sí, tratamos de evitar que la empresa que gestiona en este momento Aguas de Huelva pudiera salirse con la suya en cuanto a la subida de las tarifas del agua, y desgraciadamente no pudimos evitarlo porque lo que se puso de manifiesto es la entrega total y absoluta del PP, del señor alcalde y de su equipo de gobierno con esta empresa. Es una vergüenza que, teniendo el Ayuntamiento de Huelva el 51% de las acciones, permita que quien tiene el 49% haga y deshaga a su antojo con la subida de las tarifas del agua. El mismo agua nos va a costar muchísimo más cara, y lo que hace la empresa con el argumento de que ha bajado el consumo es, para garantizarse su beneficio, subir el precio de las tarifas del agua. O sea, lo que debería de ser un premio a la población por racionalizar el uso de un bien escaso como es el agua, ¿verdad? Eso que debería premiarse, lo que se hace por la empresa es precisamente lo contrario, convertirlo en un castigo subiendo el precio del agua, porque claro, de alguna manera ella tiene que garantizar que esos 2 millones de euros que tiene como beneficios netos solo por la gestión del agua los tenga garantizados. Sí. Como baja la facturación, porque baja el consumo, pues lo que hago es subir las tarifas para que al final me sigan cuadrando las cuentas y yo siga sacando esos 2 millones de euros anuales de beneficios, que son los que van a hacer, lógicamente, que la empresa siga teniendo esos beneficios que tenía previsto inicialmente. Ya para terminar, Pedro, si te parece, bueno, hemos adelantado una de esas mociones que vais a presentar en este próximo pleno. ¿Tenéis alguna más que nos podáis, pues adelantar? Bueno, hemos presentado para este pleno una sobre el problema de las hipotecas. Hemos presentado también otra moción sobre la situación de las trabajadoras de la empresa municipal de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales, a las que se les ha eliminado las 3 pagas extraordinarias unilateralmente por parte del ayuntamiento. Se les está, digamos que, amortizando todas las jubilaciones y las bajas que se van produciendo sin cubrir las plantillas, obligando a las trabajadoras a aumentar su productividad, llevándolas de unos puestos de trabajo a otros. Se les ha cambiado las condiciones laborales también de su propio convenio colectivo, y además se les está amenazando con que si siguen con las movilizaciones pueden producirse algún tipo de despido. Ahí lo que hemos hecho ha sido presentar una moción
para exigir del equipo de gobierno que de la misma manera que con otras empresas está homologando a la baja en las condiciones económicas y laborales, con esta empresa, que además en su mayoría es una empresa que tiene trabajadoras, son en su inmensa mayoría trabajadoras, son mujeres. De las 102 personas que trabajan en la empresa, solamente 7 son hombres, el resto 95 son mujeres. Pues se tenga una actitud, primero, no de imposición, sino de diálogo y de negociación, que se acaben con esas actitudes machistas que está presidiendo la actuación del señor Saúl Fernández Bebiá y del gerente de la empresa, y en segundo lugar, que se les equipare al salario y a las condiciones de trabajo del resto del personal del ayuntamiento. Esa es otra moción que hemos registrado, y posiblemente registremos una tercera moción que tenga que ver con la Rábida y con los lugares colombinos. Recientemente, bueno, estos días se ha celebrado en Cádiz una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, y nosotros lo que entendemos es que esa reunión debería de haberse realizado en Huelva, porque se aprobó en el Congreso de los Diputados una iniciativa nuestra precisamente para que Huelva fuese sede de las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, y desde entonces se ha celebrado una cumbre en Salamanca, esta que se ha celebrado en Cádiz, y en Huelva todavía no se ha celebrado ninguna cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, y lo que queremos es que se dé cumplimiento a eso que aprobó el Congreso de los Diputados, y que Huelva se convierta en sede para recibir a los jefes de Estado y de Gobierno que, insisto, han estado en Salamanca y han estado en Cádiz y todavía no han estado en Huelva. Pues muy bien, Pedro, pues encantada de que nos hayas atendido, y bueno, te dejamos con tus quehaceres y como siempre, ¿no? Involucrado en esa labor que también hacéis. Muchísimas gracias a vosotros, Menchu, y insisto, disculpar el hecho de que no haya podido estar hoy en los estudios, que lo haya tenido que hacer por teléfono, pero en cualquier caso a vuestra disposición, como siempre, para atender a todos los oyentes de Hispanidad Radio. La próxima vez seguro que sí. Seguro. Que te tendremos en persona. Pues un saludo, Pedro, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Menchu, un saludo. Y a todos los oyentes, ya saben, son muchos esas responsabilidades, como digo, y ese esfuerzo por buscar soluciones para salir de esta situación. Nosotros desde aquí solamente, pues damos esa aportación de trasladarles todos esos mensajes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.